Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El día de hoy estaremos meditando los versículos, Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20. Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20. Les invito a seguirme en la lectura. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubieras sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Inclinemos nuestro rostro. Padre, una vez más venimos ante el trono de su gracia, pidiendo, Señor, de su ayuda al escudriñar su palabra. Ruego de su dirección y también, Señor, pido por mis hermanos que, Señor, su palabra pueda ser entendida, pueda ser aceptada y obedecida. En el nombre de Jesús, amén. El título de este día es Transformados a la imagen de Cristo. Si usted está apuntando, el título es Transformados a la imagen de Cristo. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vivimos en una era obsesionada con la imagen, redes sociales, filtros, apariencias. Muchas personas se toman una foto, se ponen un filtro, y si un día usted les llega a conocer en persona, dicen, bueno, esta es una persona totalmente diferente a la que yo vi en la fotografía. Pero eso es lo que está en nuestros días, apariencias. Pero el evangelio nos llama a una transformación mucho más profunda, no de rostro, sino de corazón, no de estilo, sino de naturaleza. El propósito de Dios no es simplemente que creamos en Cristo, sino que seamos como Él es. El propósito de Dios es que seamos como Cristo es. Este no es un cambio superficial, es un cambio espiritual, un cambio lento que a veces es doloroso, pero con un final glorioso. Ser transformados a la imagen de Cristo significa que su carácter, su mente, su amor, su obediencia se formen en nosotros. No es solo imitación externa, sino encarnación interna, que Cristo se ha encarnado en nosotros. Que Cristo sea visible a todas aquellas personas que nos ven. La libertad en la vida cristiana del creyente es una realidad. Dios nos ha hecho libres. Somos libres. Pero hay un proceso. Hay un camino largo por transitar.
llegar a ser como Cristo es. Todo creyente ha experimentado un nuevo nacimiento. Ahí comienza todo. Sin un nuevo nacimiento no hay transformación. No puede haber una transformación continua, un crecimiento continuo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento es donde hemos sido libertados del poder del pecado, liberados del poder de Satanás. Y como evidencia de ese nuevo nacimiento, ahora tenemos deseos distintos a los que teníamos antes. Ahora deseamos honrar a Dios. Ahora amamos a Dios, amamos a Jesucristo, amamos su palabra, amamos la iglesia, nos amamos los unos a los otros, nos extrañamos los unos a los otros. Esos son nuevos sentimientos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora hay un deseo de santificarse continuamente hasta llegar a ser como Cristo es. Esta transformación no es una transformación de la noche a la mañana. No es en un abrir y cerrar de ojos. Lleva tiempo, requiere esfuerzo, compromiso, dedicación, paciencia y muchas veces dolor. Hay que pasar por sufrimiento. La justificación es instantánea. La salvación es instantánea. Dios nos declara, Jesús nos declara justos delante de Dios. Y eso es instantáneo. Pero la santificación es un proceso que tomará toda la vida, hasta el último respirar de cada creyente. La justificación no es un proceso, sino que es un evento. Así, Dios nos salva en un instante, nos perdona en un instante. Dios declara justos, santos al pecador, sin pecado, y es tomado como hijo, adoptado delante de Dios, en la familia de Dios como un hijo santo delante de Dios. Pero en ese mismo instante comienza una transformación que comienza desde el interior hacia el exterior. No del exterior al interior, sino desde el interior hacia el exterior. Nuestro texto de hoy nos hace una exhortación a abrazar el proceso de transformación espiritual. Va a requerir tiempo, va a requerir paciencia, dolor. Van a venir falsos maestros que querrán llevarnos de lado, desviarnos de la verdad, y necesitamos permanecer firmes. La santificación es el proceso que lleva al cristiano a ser más como Jesús, a parecernos más como Él es, a hablar como Él habló, a hacer las cosas que Él hizo, a amar las cosas que Él amaba. Y este es un viaje que durará toda la vida. Piense por un momento en una casa vieja y descuidada. La justificación sería el momento en que el nuevo dueño hace el pago, compra la casa. La casa cambia de dueño, ya no le pertenece más al dueño anterior. Ha pasado a ser de un nuevo dueño, en este caso es Dios. Y después de ahí comienza una transformación. Muchos de ustedes, hermanos, entienden perfectamente esto porque se dedican a la remodelación. La remodelación no es de un día para otro. La compra sucede en un momento, pero la remodelación lleva tiempo. Comienza limpiando, sacando toda la basura, todos los estorbos.
Esa es una etapa. Después hay una etapa en donde hay que pintar, hay que quitar ventanas, hay que reemplazar ventanas, hay que quitar paredes. Eso lleva tiempo, lleva esfuerzo. Eso no es de un día para otro. Eso es algo parecido a la santificación, en donde hay que dejar que la palabra obre en nosotros. Hay que dejar deseos que antes teníamos y a través de la palabra comienzan a crecer deseos nuevos. Un amor genuino a Dios, cosa que antes no teníamos. Un amor a la palabra, cosa que antes odiábamos. Quizás antes no había un deseo de leer ningún libro, mas sin embargo ahora Dios ha puesto un deseo de leer su palabra, porque es la forma en la cual Él se ha revelado para que nosotros le conozcamos. Pero después llega una tercera etapa en esta casa que se ha comprado, que se ha limpiado y que está comenzando la transformación. Llega el momento en que se termina la transformación y agarra las llaves y se le da al nuevo dueño. Se le presenta tal y cual Él la pide. Jesucristo ha pagado por la iglesia y un día Él mismo se la presentará limpia, sin arrugas, sin manchas. Pero ese proceso es doloroso para muchos de nosotros. Va a requerir tiempo, esfuerzo. Los creyentes de Galacia se caracterizaban por una situación de gran conflicto y confusión que preocupaba profundamente al apóstol Pablo. Y Pablo les recuerda el gran amor y respeto que le mostraron cuando les predicó por primera vez el evangelio. A pesar de que Pablo llegó en un momento, se puede decir que no estaba al 100% porque estaba enfermo. Dice, a pesar de que él estaba enfermo y eso pudo haber sido un obstáculo, ellos lo recibieron con mucho entusiasmo. Como si fuera un ángel de Dios, como si fuera Jesucristo mismo. E incluso Pablo da testimonio y afirma la convicción, afirma el ánimo de estos hermanos en Galacia, que si hubiera podido, si hubiera sido posible, se hubiesen sacado los ojos para dárselos. Esto muestra la intensidad de devoción inicial que los hermanos en Galacia tenían. Dispuestos a despojarse de todo, aún de su propia vida, para mostrar el amor hacia Pablo. De aquel tiempo, de aquel primer amor a la actualidad en la cual Pablo estaba escribiendo, hubo un cambio preocupante, que le llevó al apóstol Pablo a escribir la carta, y vemos su tono fuerte pero firme, pero detrás de todo ese tono fuerte y firme está el amor. Fue por amor que les escribió, que les llamó la atención fuertemente. Pablo dice, me siento perplejo y siento que otra vez vuelvo a sentir dolores de parto. Porque una vez ya dediqué tiempo en ustedes. Ustedes creyeron, aceptaron. Hubo evidencia. Pero ahora vuelvo una vez más a sentir dolores de parto. La relación se ha enfriado hasta el punto que los gálatas lo consideran su enemigo. Su enemigo por decirles la verdad acerca del evangelio. Y este cambio no fue simplemente porque ellos decidieron
cambiar, sino que fue influenciado por los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Ellos empezaron a escuchar lo que ellos predicaban como verdad. Estos falsos maestros buscaban desviarlos del verdadero evangelio de la gracia y lo estaban logrando. Y Pablo se preocupa. Estos maestros quieren que los gálatas se sometan a la ley, que se conviertan en judíos, en judaizantes, haciéndoles creer que la fe en Cristo no es suficiente para la salvación. Y les obligan a circuncidarse. Si ustedes en verdad quieren ser salvos, necesitan circuncidarse. Si quieren pertenecer al verdadero pueblo de Israel, necesitan circuncidarse. Cosa que Pablo se ha tomado el tiempo para mostrar el propósito de la ley. La ley es para mostrar el pecado, para mostrar la necesidad de un Salvador, para alusarles y que se vean ellos mismos como pecadores. Y presentar una opción a Jesucristo, el único que puede perdonar pecados. Y comienza en el versículo 12 haciendo un llamado a la identificación, a recordar quiénes son ellos. ¿Quiénes son en Cristo Jesús? Y el versículo dice, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Pablo no impone, no está dando un mandamiento, tienen que ser como yo, sino que ruega, implora con ternura, pero con urgencia. Os ruego, hermanos, y les llama hermanos. Es urgente porque la situación requiere una acción rápida e inmediata. Es como cuando decimos, necesito hablar contigo, es muy importante. Muestra una urgencia personal. Y Pablo está aquí usando esa palabra que quiere decir implorar, pero con urgencia. Todo lo que sea referente a nuestra vida espiritual tiene que tomarse con sentido de urgencia. No podemos dejarlo para mañana. No podemos dejarlo para otro tiempo. Es necesario hacer un llamado urgente cuando un hermano, cuando una hermana comienza a dar frutos que no son del Espíritu. Y todo lo que se refiere a nuestra vida espiritual debemos tomarlo con un sentido de urgencia. No podemos dejar pasar el tiempo. Debemos actuar urgentemente y con firmeza. No debemos diluir el mensaje. Si hay que exhortar, debemos de exhortar urgentemente, firmemente, pero con amor. Si tenemos que hacer cambios, los debemos hacer ya, hoy, no mañana. Hay una frase que quizás usted lo ha escuchado o quizás lo ha dicho. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí he escuchado esa frase, ¿verdad? Pero yo creo que esa frase la podemos mejorar y decir, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hoy es el día de obedecer a Dios. No mañana. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de venir a los pies del Señor.
no mañana. Mañana puede uno abrir los ojos en el lugar que menos deseamos abrirlos. Ese mensaje debe ser con urgencia. Pablo está rogando apasionadamente de una manera personal, pero no les está obligando, aunque desea que ellos en verdad cambien. Les implora. Vemos el corazón pastoral de Pablo aquí expuesto. Es una súplica sincera y urgente. Es la misma palabra griega que se usa en otros pasajes bíblicos para describir las peticiones desesperadas de un padre que ruega por la sanación de su hijo. O de un leproso que suplica a Jesús que lo sane. Es urgente, es necesario. Y es la misma palabra que usa Jesús en Mateo 9:38. Cuando dice, rogad pues al Señor de la mies. Ese es un llamamiento urgente. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es urgente porque la mies, la cosecha, ya está lista. No hay necesidad de sembrar, no hay necesidad de esperar. Y Jesús usa esa misma palabra, rogad, y le dice a sus discípulos, al Señor de la mies, porque es urgente. Es la misma palabra que Pablo está usando. Os ruego, hermanos. Pero es una necesidad profunda, la necesidad personal de que los gálatas se vuelvan a la verdad del evangelio. La situación le duele tanto, le duele mucho, que usa la alegoría, el ejemplo, como una madre que estuviera en apuros, que estuviera sufriendo dolores de parto. Ustedes, hermanas, que han pasado por el privilegio y la bendición de ser madres, entienden a Pablo. El dolor, pero este dolor tiene un propósito, que es un final de bendición. Cuando la mujer está embarazada, en el momento que nace el niño o la niña, los dolores desaparecen. Hombres que son padres y que han estado en el parto de su esposa saben que en el momento que su esposa ha dado a luz, como que el dolor se fue y quieren ver al hijo, y el hijo quiere estar con la madre, y los doctores le ponen al bebé en el regazo de la madre y milagrosamente se calla. Es esa necesidad profunda que Pablo siente, que lo expresa aquí, así como una madre cuando sufre dolores de parto, cuando da a luz. Esa petición de Pablo es de que sean como Cristo, transformados a la imagen de Cristo. Es necesario, es urgente que el creyente cada día se asemeje más a Cristo, que cada día se aleje más de lo que antes era y abrace esa transformación, aunque dolorosa, para parecerse a Cristo. Haceos como yo, dice Pablo, pues yo también me he hecho como vosotros. La Reina Valera dice que os hagáis como yo. La Nueva Traducción Viviente dice que vivan como yo. Pablo les está recordando su vida pasada, cuando él estaba esclavizado
a las leyes judías. Todo eso él lo dio por basura. Ahora él es libre. Y en su libertad él fue a los gentiles. Y en esa libertad estuvo con los gentiles para predicarles el evangelio. Ellos creyeron y fueron liberados de la misma manera que Pablo fue libertado de las leyes. Ellos fueron libertados de su pecado, igual que Pablo. Ambos quedaron libres, pero ahora ellos han regresado a esclavitud. Y Pablo muestra, implorando que regresen. Y se pone él como ejemplo. Al final, en el versículo 31 dice, pero en el versículo 20 dice, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Quisiera estar con ustedes en esta situación y que no sientan que les estoy hablando muy fuerte. Pero es imposible que yo esté con ustedes. Y quisiera estar ahí para que ustedes vean cómo se debe vivir la nueva vida en Cristo. Y que me imiten a mí, aseos como yo. Porque en realidad yo estoy queriendo ser como Cristo. Y ustedes deben desear también ser como Cristo. Él es con el quien debemos compararnos. El creyente no se debe comparar con el hermano, con la hermana, con el pastor, sino con Cristo. Pero si ayuda en el momento de que un hermano se está desviando, si ayuda a decirle, hermano, sé lo que estás pasando, pero mírame a mí. Yo sé lo que estás sintiendo. Pasé por ahí, pero mírame a mí. Porque yo estoy también mirando a Cristo. Haceos como yo, pues yo también, dice, me he hecho como vosotros. Ambos son libres. Ese haceos es un mandamiento. Y los mandamientos son para obedecerse. Transformados a la imagen de Cristo. Ese imperativo que insta al creyente a un cambio de estado continuo, no una sola vez, no un evento, sino una transformación continua, siendo transformados para llegar a ser como Cristo es. Este es un llamado para el creyente a la acción y a la transformación continua. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos ayer, que éramos la semana pasada. Un bebé no tiene la misma estatura que tuvo ayer. Y yo se los digo, yo tengo un bebé. Y lo vemos que su ropita lo está dejando a un lado. Está creciendo. Naturalmente está creciendo. El creyente naturalmente debe de estar creciendo, asemejándose más como Cristo. Eso es natural. No hay que obligarlo y no debería ser una obligación para el creyente asemejarse a Cristo, sino debería ser un deseo natural. Proverbios da un ejemplo
de cómo se mira la vida de un justo y nos ayuda a entender cómo es la vida de los santos. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. No dice qué es la luz de la aurora, sino que como la luz de la aurora. Este ejemplo basado cuando sale el sol al amanecer, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. La vida de una persona justa es comparada como el sol del amanecer. La vida de una persona que busca a Dios es un camino de progreso gradual. No es un cambio instantáneo, sino una luz que se hace más y más brillante cada día, acercándose a la plenitud, la sabiduría y la santidad. Por eso es que la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Como seres humanos no podemos discernir quién es salvo y quién no lo es. Mas por su vida que vemos, podemos identificar si el Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona. Porque al final Dios es el que conoce quién es y quién no es. Como creyentes hemos sido salvados para hacer buenas obras, para hacer obras de justicia, las cuales glorifican a Dios. Y esto sucede de forma gradual al pasar de los días y como resultado de un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Deseamos agradar a Dios? No hay otra forma sino conocerle. Y Él se ha revelado. Él nos ha dejado su palabra. Es la única manera que podemos conocerle. No es por emociones, no es por sueños. Antes Dios hablaba por sueños a los profetas, pero hoy ha hablado por su Hijo y ha revelado toda su revelación completa en la palabra. Y usted la tiene en sus manos. Pablo veía su vida antes de Cristo como un esfuerzo inútil por alcanzar la justicia a través de la ley. Su conversión no fue un abandono de su pueblo, sino un reconocimiento de que el camino de la ley, aunque válido como preparación, no podía salvar. Solamente preparaba el corazón del ser humano. El único que tiene el poder para salvar es un hombre y se llama Jesucristo. Y todo aquel que es salvado por Jesucristo debe anhelar llegar a ser como Él. Como creyentes que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, debemos continuamente meditar quién éramos, cuál era nuestro destino final y cómo Dios en su gracia, cuando llega la plenitud del tiempo, dice el apóstol Pablo, envió a su Hijo para redimirnos, tomando en sí nuestro castigo, llevando sobre sus hombros nuestra maldad, para que nosotros pudiéramos tener la salvación. ¿Cómo no desear ser como aquella persona, el Hijo de Dios que nos salvó? Si eso no nos anima a llegar a ser como Él, debemos meditar.
Debemos autoexaminarnos si en verdad somos o solamente aparentamos. Como cristianos tenemos una nueva identidad y esta se basa en la unión con Cristo. Esta nueva identidad no solo es un cambio de estatus, sino una transformación completa de quienes somos en lo profundo de nuestro ser. Y la Biblia lo describe y nos lo muestra en varios ejemplos, y Pablo los ha usado aquí. Pablo ha usado el ejemplo de esclavo a hijo. Antes de la fe, la persona estaba esclavizada al pecado. En Cristo se convierte en un hijo de Dios, con todos los derechos y privilegios que eso implica. Y ya no vive por miedo o por la necesidad de ganarse el favor de Dios, sino que vive con la confianza y el amor de un hijo, que puede llegar al Padre justo, santo, y decirle, papá. También ejemplifica esta nueva identidad cuando dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida. La nueva identidad significa que la persona ha muerto a su antigua vida, a los vicios, a los pecados, a su ego, y ha resucitado a una nueva vida con Cristo. Y esto es lo que se simboliza en el bautismo. Cuando una persona es bautizada, está simbolizando el nuevo nacimiento, dejando atrás su vida pasada y naciendo en una nueva vida. Esto ocurre en el momento de la regeneración. No ocurre en el bautismo. El bautismo es un simbolismo, pero esto ya ha ocurrido. También Pablo ha dado el ejemplo de ser un extraño a llegar a ser parte de la familia de Dios. El cristiano ya no es un extraño o un forastero espiritual. Es parte de la familia de Dios, es parte del cuerpo de Cristo y tiene un sentido de pertenencia ahora. Y hay un propósito dentro de la familia de Dios. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado a servir los unos a los otros. Y el ejemplo que Pablo pone aquí, siendo él en su persona, nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Usted que ya es creyente, ¿está dispuesto a hacerse como otros para que Cristo sea formado en ellos? ¿O no queremos salir de nuestra comodidad? No quiere decir que debemos hacer lo que ellos hacen, sino que así como Pablo anduvo con los gentiles, mas no hacía lo que los gentiles hacían, así nosotros también debemos ser. Jesucristo mismo caminó con pecadores, comió con pecadores, se reunió con prostitutas, con el propósito de llevar el evangelio. El andar entre los gentiles, entre los pecadores, no nos quita nuestra identidad. Porque nadie puede quitarnos, arrebatarnos de las manos de Dios. Estamos asegurados. Pero hay muchas personas que han sido elegidas, que han sido llamadas, que están allá todavía, que necesitan escuchar el evangelio. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles el evangelio. Es el mismo evangelio que transformó nuestras vidas. Pablo sigue mostrando
sus argumentos, su corazón para con los Gálatas, recordándoles aquella primera vez cuando él llegó ahí en su primer viaje misionero. Y mire lo que dice el versículo 13 al 15. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. En realidad, dice Pablo, si no fuese porque yo estuviese enfermo, ustedes no hubiesen escuchado el evangelio. Y lo que para vosotros fue una prueba, porque bien ustedes me hubiesen desechado, me hubiesen cerrado las puertas por mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Y viene la pregunta: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Dónde está ese amor que me mostraron? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubieras sacado los ojos y me los hubieras dado. Pablo atestigua a favor de ellos. ¿Qué ha pasado con ustedes? La enfermedad, el apóstol Pablo, no fue un obstáculo para predicar el evangelio. Y esto mismo es para nosotros. La enfermedad que pasamos no es un obstáculo para seguir predicando el evangelio. No importa que estemos tirados en una cama en el hospital, allí debemos seguir predicando el evangelio. Porque quizás es el medio que Dios quiere usar para que una enfermera, para que un doctor conozca el evangelio. La enfermedad no es un obstáculo para la predicación del evangelio, sino más bien puede ser el único medio en algunas ocasiones para que el evangelio sea proclamado. Quizás es el único medio para que alguien escuche el evangelio. La enfermedad de Pablo bien pudo haber sido un obstáculo, una carga, una prueba para que ellos recibieran su mensaje. Sin embargo, no lo fue, sino que ellos lo recibieron con brazos abiertos, con corazones humildes y sensibles. Pablo dice: no me menospreciaron ni me rechazasteis. Esa palabra rechazasteis tiene un sentido más fuerte que no se traduce, que quiere decir: ni me escupisteis. Porque en aquel tiempo y aún en nuestros días, para mostrar un rechazo a alguien, se escupe. Cuando era más pequeño, en la escuela, eso se usaba mucho, no sé usted, pero cuando estábamos ahí entre los compañeros de la escuela, siempre decía: ok, si se quieren pelear, el que escupa primero, porque eso hace que se enoje la persona. Los judíos usaban eso mismo para mostrar un desprecio, pero también lo usaban como para protección de los demonios, de los malos espíritus. Y Pablo dice: ustedes no hicieron eso, que bien lo pudieron haber hecho, porque la enfermedad tiene el contexto de que está en pecado. Ustedes no lo tomaron así. Ustedes me abrieron las puertas de su casa, me abrieron sus corazones,
Es más, estaban dispuestos, si es posible, a sacarse un ojo, lo más valioso, lo más necesario, para que yo pudiese compartirles el evangelio. Pablo está recordando a los Gálatas la calidez y el amor de su relación pasada. Hace un énfasis cómo ellos lo recibieron con cariño y aceptación. A pesar de que su primera visita fue forzada por una enfermedad que probablemente lo hizo parecer débil o extraño, o aún quizás pudiesen haber dicho: tú estás endemoniado. Pero no fue así, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese amor? ¿Dónde está ese sentido de amor que tenían por mí? Este ejemplo de Pablo nos reafirma una vez más que el poder para salvar no está en el hombre, sino en la palabra de Dios. Dejemos a un lado la sabiduría humana, la oratoria, las palabras elocuentes y simplemente mostremos la palabra. La palabra tiene poder para transformar corazones. Es la palabra que nos transformó a nosotros. Cuando alguien nos explicó la palabra, cuando alguien nos mostró la palabra, cuando alguien se tomó el tiempo, que bien pudo haberse ocupado ese tiempo para pasar con su familia, para pasar con el tiempo que él deseaba hacer, pero lo tomó para mostrarnos el evangelio. Y fue la palabra que transformó nuestros corazones. Dejemos que la palabra haga la obra en nuestras vidas. Pongamos nuestra confianza en la autoridad y eficacia de la palabra de Dios. Presentemos la Escritura de manera sencilla y clara, con la fe que su mensaje tiene el poder de cambiar vidas por sí misma, sin necesidad de ayuda o manipulación humana. Simplemente sirvamos la palabra. Simplemente mostremos la palabra. Cuando hay que testificar, nuestro testimonio, lo que antes éramos, no les va a ayudar para transformar sus vidas. Pero si les mostramos la palabra, transformará sus vidas. Pablo está usando este recuerdo de su amor pasado para contrastarlo con la situación que estaba pasando la iglesia en Galacia. Y esa pregunta retórica que hace Pablo para tratar de sacudir sus mentes: ¿dónde está pues aquel sentimiento de bendición que tuvisteis? Esa pregunta muestra su preocupación por el hecho de que su relación se había deteriorado por las enseñanzas legalistas. Está apelando al corazón de los Gálatas para que recuerden el gozo y la libertad que sintieron cuando recibieron el evangelio de la gracia. Es el evangelio que no es por obras, sino por fe. Y como creyentes debemos continuamente recordar ese momento en el cual fuimos nosotros transformados, para que siempre estemos alineados con la palabra de Dios. Que cuando vengan las falsas enseñanzas, los falsos maestros, las falsas ideologías, no seamos movidos fácilmente, sino que estemos anclados firmemente en la palabra de Dios.
Muchos creyentes de hoy, al igual que los Gálatas, experimentan un profundo gozo al principio de su fe. Muy alegres. Señor, me ha salvado. Quiero estar en la iglesia. Deseo de orar. Hay un momento en que la persona entiende que la salvación no se gana con obras. Pero eso viene solamente a través de la explicación de la palabra. Para poder entender que nuestra salvación no ha sido por lo que nosotros hayamos hecho. Ese momento cuando entendemos cambia toda nuestra vida. Nos libera plenamente, completamente de las ataduras del enemigo. El cristiano debe recordar ese momento de libertad, el instante en que se quitó el peso de la culpa y la necesidad de ser lo suficientemente bueno para ganarse la salvación. No es por obras, sino por fe. Al pasar el tiempo es fácil que los creyentes, sin darse cuenta, comiencen a añadir reglas y ritos al evangelio. Empiezan a creer que su relación con Dios depende de su desempeño, de lo que hagan, de cuánto oran, de cuánto leen la Biblia, de cuántos servicios ellos asisten o de si evitan ciertas cosas. Se mueven de la pregunta, ¿cómo recibo la gracia de Dios? A ¿qué tengo que hacer para merecerla? ¿Qué tengo que hacer para seguir mereciendo la gracia de Dios? La Escritura nos desafía a preguntarnos, ¿dónde está esa bendición? Esa bendición la cual entendimos y sentimos, creímos, porque es por convicción de que hemos sido salvados. ¿Dónde está esa bendición? Si usted, como creyente, siente que su fe es una carga, un deber pesado o una fuente de ansiedad, es probablemente que haya caído en un legalismo. Tengo que ir a la iglesia otra vez. Tengo que orar. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer otro. Quizás se ha convertido en legalismo. Y el llamamiento es regresar a la libertad en la cual hemos sido libertados por Jesucristo. La alegría del evangelio se pierde cuando la gracia se confunde con una lista de reglas. La solución que la Escritura nos muestra no es un conjunto de reglas, sino un regreso al principio, al evangelio. Es un llamado a confiar de nuevo en la obra terminada de Cristo, no en la nuestra. Permitir que Cristo siga siendo formado en nuestras vidas mediante la obediencia de la palabra. Transformados a la imagen de Cristo. No es de un día para otro. Es todo una vida. Para el creyente esto significa vivir desde un estado de ser, no de hacer. Somos cristianos porque Cristo vive en nosotros y no Cristo vive en nosotros porque somos cristianos.
sino que somos cristianos porque Cristo vive en nosotros y no al revés. Nuestras acciones de servicio, oración y devoción deben fluir como una respuesta natural a un amor del cual ya hemos recibido. No como un medio para ganarlo, no como un medio para ganar el favor de Dios, no para que Dios me siga amando, no para que Dios me siga protegiendo, no para que Dios me siga salvando. Debemos armarnos con la misma mentalidad que tuvo el apóstol Pablo y vivir en la libertad de Cristo, sabiendo que somos amados incondicionalmente. Ningún ser humano, ningún creyente puede ganarse el amor de Dios. Dios nos lo da incondicionalmente. Los Gálatas comenzaron bien, recibieron el evangelio con mucha alegría y amor, como lo vemos en Hechos 13:48, donde dice que ellos se gozaron por haber recibido el evangelio y porque ellos entendieron que no solamente era para los judíos, sino que el evangelio era para todos. Ese amor fue mostrado en la vida de Pablo, quien él mismo da testimonio de su amor y compasión por él a pesar de su enfermedad, diciendo: os habrían sacado los ojos si fuese necesario. Está apelando a que ellos recuerden ese amor cuando fueron salvados, cuando fueron regenerados, que estaban dispuestos a dar su vida por el apóstol Pablo. Esta es una expresión de afecto extremo. Dice: ¿qué les sucedió? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Dónde está aquel sentimiento de bendición que tuvisteis? ¿Qué podemos aprender aquí? Que el amor por la verdad puede enfriarse cuando uno se aleja de la verdad. Por eso es necesario continuamente estar expuestos a la palabra de Dios, para que nuestro amor no se enfríe, para que no seamos convencidos fácilmente por falsas enseñanzas que parecen verdad pero no lo son. Versículo 16. Pablo dice lo siguiente: ¿me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad? ¿Soy ahora su enemigo? ¿Tanto así me odian ahora que me consideran su enemigo? Hay un precio que pagar por decir la verdad. Y Pablo estaba dispuesto a pagar ese precio. ¿Soy yo su enemigo?, dice Pablo, por decirles la verdad, por recordarles la verdad. ¿Me consideran su enemigo? A quien antes ustedes me consideraban su hermano y que estaban dispuestos a dar sus propias vidas, ahora, por decirles la verdad, me consideran su enemigo. El pecado debe ser confrontado con amor, pero con la verdad, y nunca pasarlo por alto. El pecado se debe confrontar. No podemos dejar pasar por alto un pecado. Pero eso requiere estar dispuesto a perder la amistad de alguno. Pablo se enfrenta directamente a los Gálatas por desviarse del evangelio de la gracia. Sin embargo, su confrontación no es fría ni condenatoria.
sino es un ruego apasionado. Os ruego, de una manera apasionada, pero con urgencia. Sean como yo. Seamos como Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. El amor de Pablo por ellos era tan grande que lo llevó a arriesgar su relación con ellos. No los confronta para humillarlos, sino para liberarlos de la esclavitud de la ley. El amor es lo que motiva su acción, no el querer mostrarse él mejor, no el querer mostrarse él como el mejor que ellos, sino que ellos regresen a la libertad. Es un amor genuino, es un amor intenso en la vida de Pablo. Ese amor es el amor que Cristo mismo mostró al dejar su trono para morir en la cruz como un malhechor por los pecadores. Y el método que Pablo usa para confrontar su error es exponer el evangelio solamente. Nunca suaviza el mensaje ni evita temas. Sabe que la única forma de corregir el error de su camino es exponiéndoles la verdad sobre la justificación por la fe. Incluso si esa verdad es difícil de escuchar. Pablo ha mostrado eso en los capítulos anteriores. Ha mostrado la ineficiencia de la ley para justificar en Gálatas 2:16, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También ha expuesto que la ineficiencia de la ley, mostrándola como la maldición en Gálatas 3:10, donde Pablo argumenta que la ley en realidad condena, la ley no salva, sino condena en lugar de justificar, porque es imposible para cualquier ser humano cumplirla a la perfección. La Escritura dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si alguien pensase que puede obedecerlas, dice, está bien, pero si fallas en una, has quebrantado toda la ley. Cosa que nadie puede cumplir. Pablo ha mostrado que el único camino para la redención, para la salvación, es a través de la fe en Cristo Jesús. Ahí en Gálatas 3:13, Pablo ha dicho, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús al morir en la cruz asumió la maldición que la ley impone a todos los pecadores, liberándolos así. Y la evidencia misma es Cristo Jesús. Si la justificación pudiese obtenerse por la ley, la muerte de Jesús no habría sido necesaria. La muerte de Cristo, el Hijo de Dios, es la prueba definitiva que la ley no puede salvar. Y esto es lo que Pablo les ha explicado. Es lo que Pablo les ha expuesto a los Gálatas. Y es lo que nosotros debemos también comprender y aceptar. Que la salvación no nos la merecemos. Se nos ha sido dada por gracia. Y para mantenerla tampoco es por obras, porque no la podemos perder. Pero debemos desear ser transformados continuamente a la imagen de Cristo. Podemos ver aquí que el amor sin verdad puede ser sentimentalismo que evita la corrección. Pablo no huyó. Pablo enfrentó, Pablo estuvo dispuesto
a corregir, a pesar de que lo considerasen como enemigo. El evangelio no busca agradar. No es el propósito del evangelio agradar a las personas, sino de transformar corazones. Por eso no debemos nosotros diluir el mensaje del evangelio, porque no es para satisfacer los oídos de los que nos escuchan, sino que el evangelio es para que ellos sean también transformados. Ser como Cristo implica decir la verdad, aunque muchas veces duela escucharla. Pablo continúa diciendo, ellos sostienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Pablo no está aquí en estos versículos tratando de dar una explicación acerca del celo, sino que está mostrando que hay un celo maligno y hay un celo benigno. Los falsos maestros muestran un celo equivocado por los cristianos para su propio bien. Su motivación no es genuina, sino que quieren buscar ganar seguidores para sí mismos. Buscan su propio beneficio, como claramente lo dice Pablo en Filipenses 3, 17 al 18. En Filipenses 3, 17 al 18, Pablo insta a los filipenses: sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imítenme a mí, dice. Sean como nosotros. Su vida es un modelo de cómo vivir una fe genuina. Pablo no está llamando a la perfección, a que lo imiten a él para que sean perfectos, sino que lo imiten en su fe genuina, en la búsqueda de Dios, llegar a ser como Dios. Pablo dice en otra ocasión, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que me esfuerzo por llegar a ser como Cristo. Él anima a los creyentes a seguir su ejemplo, demostrando que un estilo de vida centrado en Cristo es posible y necesario. En estos versículos, Pablo está calificando a este grupo de personas como enemigos de la cruz y los identifica con tres características principales. Su final es perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. No piensan y no tienen el deseo de que los hermanos se santifiquen, que se transformen a la imagen de Cristo. Los falsos maestros son celosos, pero su celo está retorcido, no es verdadero. No es por el bien del creyente. No desean que los creyentes se vuelvan más justos o se acerquen más a Dios. Su objetivo es apartarlos del evangelio para someterlos a su autoridad y reglas de ellos. Quieren esclavizarlos. Ellos buscan su propio beneficio. El propósito no es la edificación espiritual, sino el control y la lealtad personal. Sean fieles a mí, no a Cristo, a mí. Ese es el deseo de los falsos maestros, de los falsos pastores. Sin embargo, hay un celo genuino que lo muestra aquí. El ser y desear que lleguen a ser como Cristo. El versículo 18 hace ese contraste. Bueno es ser celoso en el bien, en todo tiempo y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Bueno es desear lo bueno, ser como Cristo. Eso es bueno
y debemos de tener ese celo de ser como Cristo es. Pablo no quiere que el celo de los Gálatas sea solo una fase pasajera, un momento momentáneo que dependa de una presencia física, porque muchas veces sucede. Pablo no quiere que solamente ellos muestren fidelidad, amor, cuando Él está ahí presente. Y eso puede suceder también en nuestros días. Muchas veces, cuando llega el pastor de visita o llega un hermano a visitarnos, somos los más nobles, pura dulzura. Pero antes de que llegue el hermano a la casa, quizá le dice a su esposa, mira, ponemos pausa en lo que estamos ahorita, pero deja que se vaya el hermano, seguimos. No es necesaria una presencia física. Dice Pablo, no solamente cuando yo esté con vosotros muestren un celo genuino, sino que eso debe ser una forma natural de vida para el creyente. En todo tiempo. Porque, hermanos, Dios está allí en todo momento. Vivimos bajo la presencia misma de Dios. ¿Qué es un hombre comparado con Dios? Pero a veces le damos más importancia a un hombre que a Dios mismo. Debemos dejar esas mentalidades fuera de nosotros. Como creyentes debemos seguir a Cristo y no a una agenda humana o religiosa. La iglesia no busca un crecimiento numérico a toda costa, sino un crecimiento espiritual a la santificación. Una madurez que lleva a vivir vidas piadosas que glorifiquen a Dios. La iglesia no tiene como finalidad entretener a la gente por medio de una adoración contemporánea que carece de sustancia bíblica, sino exaltar el carácter y los atributos de Dios. La verdadera adoración está centrada en Dios y no en el hombre. La iglesia no promueve políticas de identidad y movimientos sociales, sino celestiales, espirituales. Estamos en un mundo, pero no somos del mundo. Jesús en su oración al Padre dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Filipenses 3:20 nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, la responsabilidad del cristiano es discernir entre los líderes que edifican y los que manipulan. Y hoy más que nunca debemos pedir a Dios que nos dé discernimiento, porque usted puede abrir su teléfono y mirar pastores ahí que ponen prédicas que parecen buenas, pero uno tiene que pedirle la ayuda a Dios para discernir si en verdad está enseñando la palabra o no. Para que Cristo siga siendo formado en la vida del creyente, es necesario seguir a Cristo y no a los hombres. ¿Y a quién estamos siguiendo? ¿A quién está siguiendo usted? ¿A un hombre? ¿A un pastor? ¿O a Cristo? Ese crecimiento, esa transformación no es sencilla, no es fácil, no es cómoda para la vida humana. Requiere pasar por medio del dolor, del sufrimiento, como Pablo mismo lo muestra en los versículos 19 al 20, hijos míos, por quienes de nuevo, una vez más, sufro dolores de parto.
hasta que Cristo sea formado en vosotros. La meta es que Cristo sea formado en la vida del creyente. Y no descansaremos, y el cristiano no debe descansar ni tomar pausas, no se puede ir de vacaciones espirituales. El creyente siempre debe estar trabajando en su santificación, en ser más como Cristo es. No debemos de darle tiempo, lugar al enemigo. Debemos estar siempre creciendo, siempre permitiendo que la palabra sea quien nos transforme continuamente. Dejar que llegue a nuestro corazón, que nos muestre nuestro pecado y pedirle la ayuda del Espíritu Santo para cambiar. Pablo exhorta no a cumplir reglas, sino a que Cristo sea formado en la vida de cada creyente. La enseñanza nos llama a imitar a Cristo en total libertad y en amor. También nos llama a valorar la verdad, a recibirla, a aceptarla, aunque incomode, aunque nos duela, y debemos aceptarla. Nos llama a discernir el celo que edifica y el que no edifica. Y cuando encontremos el celo que edifica, sigámosle. También nos llama a aceptar el dolor como parte de la transformación de todo creyente hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Pero esto sucederá hasta cuando Él regrese. Mientras estamos en la tierra, seguiremos luchando y debemos seguir permitiendo que Dios, a través de su palabra, nos moldee continuamente y que seamos transformados continuamente. Que continuamente estemos nosotros meditando. ¿Estoy permitiendo que la palabra de Dios transforme mi vida? ¿O simplemente estoy aceptando la palabra de Dios para adquirir más conocimiento? Ese no es el propósito. El propósito es que la palabra transforme nuestros corazones. Oremos. Padre, le damos gracias por mostrarnos, Señor, la necesidad de un crecimiento continuo, una transformación continua para llegar a ser como Cristo es. Que nuestra vida refleje la vida de Cristo. Que nuestras palabras hablen las palabras de Cristo. Que nuestras acciones sean las acciones que Cristo mismo dejó como ejemplo. Y aunque este camino humanamente sea doloroso, sabemos que en el final es un final glorioso. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Cristo, amén.